Quin és el paper del senyor Duran i Lleida en aquests moments? Ell diu, jo no soy un obstáculo. Ho ha dit a la Susana Griso. Se'n recorden del Carod Rovira amb unes claus fent així en el primer tripartit i tota la història? En aquell moment, Esquerra Republicana era evident que podia anar amb una clau, no? En aquells moments Esquerra Republicana no pot anar en cap clau de res. Entre altres coses perquè no té alternativa. O això o el res. Doncs aquesta urgència, a veure si esteu d'acord amb mi, és perquè ells han guanyat el que han guanyat perquè s'han presentat en un programa i hi ha uns electors que esperen dels d'Esquerra Republicana que actuïn tal com han dit en el seu programa. Jo em penso que, com a mínim, l'acord per arribar a fer la consulta, referèndum o com es digui, que no sé ben bé com s'acabarà batejant aquesta criatura, fins aquí espero que hi arribin, perquè és que si no, llavors sí que ja n'hi ha per llançar el barret al foc i jo em toc de baixa. Sobre la primera part del programa, demanaría al señor Jordi Cañas, y se lo diré en castellano, que tuviera un poco de más señorío político. Vostè és un diputat, sisplau, quan vinguin a aquesta taula, debati més, que això no és Sálvame. No caigui en l'error de buscar el cara a cara, de buscar el contra en contra. Si no passa res, si el maco és tenir opinions diferents. Mira, el senyor Palomo Graciano té una opinió molt diferent a la meva, però el respecto. El senyor Rivera també, però vostè de vegades cau molt baix amb el seu discurs. Bueno, gracias por la seva trucada, señor Cañas. El centro de atención. Me encanta recibir opiniones de ese tipo. Si usted piensa que eso me ofende, lo que me hace es reafirmarme en mi posición. Y lo que espero es que aquellos oyentes o televidentes que nos vean, haya muchos que no piensan como usted. Señor Cañas, el señor Duran y Lleida. pero tranquil. Pero si estoy muy tranquilo, tú a mí no me has visto alterado. No, la veritat és que No, yo estoy muy tranquilo. Me ofende la estupidez, pero en general. A ver, señor Duran y Lleida dice Corominas que tiene mucha razón. Bueno, en todo lo que dices, supongo que no, porque lo que está diciendo es que si no es legal la consulta no hay que celebrarla. Cosa que es radicalmente diferente a lo que aprobó el Parlamento el último día de legislatura. Y que yo sepa, Duran, aunque él hable siempre de yo, es unió. Y está en coalición con Convergencia. A mí me gustaría que como mínimo tuvieran una visión estratégica coincidente. Porque no es lo mismo lo que dijo Artur Mas, que ni leyes ni tribunales me detendrán, la consulta se celebrará sí o sí, a lo que acaba de decir aquí Duran Lleida. Lo digo a título descriptivo, ¿eh? Espero que me escuchen, esos que no suelen escuchar, que me escuchen lo que he dicho. Descriptivo. Lo que ha dicho Duran hoy es que si no hay consulta legal, no se tiene que celebrar. Y eso no es lo que dice Artur Mas. Por lo tanto, hay un problema. Ya no solo hay un problema con Esquerra, sinó que hay un problema con Unió, que, repito, tiene 13 diputados en el Parlament. Deixes que et digui una cosa. I tanto. El senyor Agustí Colomines pensa exactament el mateix que el senyor Duran Lleida. Fenomenal. La qüestió, l'estratègia no és si ha de ser legal o il·legal o no sé què, no sé quantos, sinó si estàs d'acord amb l'objectiu final. Però, Agustí, no? Hay una I aquí tu i jo no coincidim amb això, veritat? Agustí, que no? Pero si yo no, de momento no estaba ni intentando buscar espacios de acuerdo ni de desacuerdo. No, es que no los busco. Es decir, puede ser que tu opinión sea coincidente con la de Duran en el 100% de estas declaraciones, pero a mí me parece muy bien tu opinión, o la mía aquí, o la de Seguí, o la de Boada, pero aquí estamos hablando de un futuro gobierno, ¿eh? Entonces, lo que dice Artur Mas y lo que dice Duran no es coincidente. Y el programa, que yo creo que lo que planteaba Convergencia en su programa electoral era hacer una consulta sí o sí, dentro del marco legal o de otra forma. No voy a decir ilegal ni siquiera, ¿eh? Digo para que de momento de la forma que sigui, no toma posición. De la forma que sea, si no es legal, buscar un marc. Déjame acabar. Se acaba de acaba. Entonces, claro, ¿cuál es el factor Esquerra? El factor Esquerra lo hemos vivido en los anteriores tripartitos. Esquerra va a marcar la agenda. Y tú decías, no la puede marcar. Ya, pero es que Esquerra tiene un problema. O sea, el Convergencia y Unión se ha cerrado o ha dinamitado todos los puentes de posibles acuerdos parlamentarios para conformar una mayoría de gobierno sòlida. ¿Con quién? Lo ha roto con el Partido Popular. Només faltaria. Hosti, que no van ser ells els que ho van dir. Sisplau, deixeu-lo acabar. Déjame acabar, hombre. Sí, ya sé que no os gusta. Déjame acabar. Ja ho veus. Déjame acabar. Lo ha dinamitado. Por lo tanto, solo le queda como alternativa para tener un gobierno fuerte
es decir, aquel que pueda aprobar unos presupuestos, Esquerra Republicana. Claro, pero Esquerra Republicana no está dispuesta, y ahí la agenda política de cada partido es relevante a la hora de visualizar a 1, a 2, a 3 o 4 años una legislatura. Esquerra Republicana puede explicar a sus votantes aprobar unos presupuestos en 2013 con un recorte de 4.000 millones, casi un 10%, con la excusa de aprobaremos o iremos a una consulta en otoño de 2013. Bueno, si alguien piensa que Esquerra va a aprobar 2 o 3 años unos presupuestos que castigan duramente al gasto social, es que sueña. Es decir, Esquerra solo puede justificar su apoyo al gobierno... Qui té el problema? Esquerra? Pero si yo es que de momento no he entrado en mi opinión. Estoy intentando definir un escenario político que va a venir la semana que viene. Entonces, la semana que viene, Esquerra parece que va a dar apoyo a la investidura de Artur Mas y que probablemente dé apoyo a unos presupuestos que se acabarán presentando en marzo o en abril del año que viene. Bien, pero eso tiene una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque la agenda política de Esquerra es incompatible con la agenda política de Convergencia en este sentido, que necesita ganar tiempo. Bien, ¿qué pasa? Y entonces vamos al inicio de todo, la convocatoria de las elecciones. Y ahí claro que Artur Mas tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque las presentó como un plebiscito personal de su persona, de su proyecto. Y ha resultado castigado. Es más, los ciudadanos le han dicho, no, queremos que te lo tuteles, Esquerra Republicana. Y ese tutelaje, no sé si la palabra es correcta o no, o tutela, perdón, tutela sí es correcta, tutelaje no, tutela. Tutoría. Va en la línea contraria de lo que tú planteas, la de tener impresa. Entonces, claro, entramos en un problema de problema político, de estabilidad, en una coyuntura económica donde se tienen que tomar decisiones muy duras y donde yo no voy a decir que sea la prioridad, pero una prioridad fundamental de los ciudadanos de Cataluña es la situación económica. Por lo tanto, lejos de tener un gobierno más estable que pueda dar respuesta a la crisis, tenemos un gobierno inestable, débil, controlado por Esquerra Republicana y sus agendas políticas. Bueno, i això és bueno. A mi me parece un escenari muy malo. És igual, però és el que tenim. És el que ha volgut el poble. I com que és el que tenim, hem de gestionar el que tenim. En conseqüència, tens dues possibilitats. Durán tiene un problema, Unió tiene un problema y algunos sectores de Convergencia tienen un problema. Però tens dues possibilitats. I sobretot tiene un problema Catalunya. No, tens dues possibilitats. De moment no. Sí, tindria un problema si el president de la Generalitat es llancés per mantenir el govern fos com fos a la pressa. No ho farà pas, això. Per tant, No ho farà pas. és a dir, jo el que crec que el que no pot fer Convergencia y Unión... Va a ganar un año, Agustín, tú lo sabes, porque si es investido presidente tiene que pasar un año. Però per ser president haurà d'arribar a l'acord. Però vull situar-lo encara una mica més perquè ja hem començat a parlar per aquí de les eleccions. El senyor Cañas, a més, ha dit una cosa que no es va dir ahir aquí, que diu que en un any no es podrien convocar eleccions. És que no es poden convocar eleccions. Clar, però això és perquè una unes eleccions avançades, una vegada s'han avançat les eleccions, no pots tornar a convocar eleccions fins que no hagi passat un any. No permet fer un plebiscit que apunti a una secessió. Que frivolitat, macho. Això és una frivolitat, el que dic jo. Aquí no hem de convèncer els catalans, em sembla, eh? Em sembla que hem de convèncer més a l'altra part, que no sé si està per la labor. La otra parte no es solo allí, sino aquí. Vale, a ver si se nos mete ya en la cabeza... A ver si escucha usted también un poco a los demás, que ja estic cansat de que vostè m'esmeni la plana, si es diu Aznar o si es diu Aznar. No me hace falta que me grites. És perquè si en tot cas que no em sents. Porque yo, de momento del oído, Dios me ha dotado de unos pavios auditivos formidables. Sí, es veu, és veritat, és veritat. Té vostè unes orelles molt grosses. No, grandes no, salidas, que es diferente. Tengo otras cosas grandes, pero no las orelles. Això no ho sé ni m'interessa. Bàsicament, és que no li tremolin les cames al president de la Generalitat davant una situació tan complicada. Aquí és on es veurà si un és un líder o no. ¿Y le tremolarán las camas, señor Cañas? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no lo sé. Yo creo que no le va a dar tiempo a que le tiemblen las piernas. Es decir, para explicar las situaciones hay que analizar los motivos que las definen, ¿no? Es decir, Artur Mas planteó una estrategia en el inicio de la legislatura que era doble línea, salida de la crisis y transición nacional, dentro de la cual estaba el pacto fiscal. Pacto fiscal sin definir. Pacto fiscal. Bueno, empieza la legislatura, 2 años de recortes muy severos por la coyuntura económica con el apoyo del Partido Popular. De erosión de apoyos, de erosión política, de erosión del gobierno. Y Convergencia, yo creo que se construye una coartada, que es la del pacto fiscal. Es decir, acelera el tema del pacto fiscal.
rompiendo de esta manera los posibles acuerdos con el Partido Popular para el tercer año de legislatura, y lo anticipa 2 años antes del debate. El debate sobre el modelo de financiación se inicia en el año 2013, o sea, ahora en meses, y se aprueba un nuevo modelo de financiación en 2014. Adelanta los tiempos y los hace coincidir con una movilización masiva que en parte alienta, que es la del 11 de septiembre. Bueno, y se presenta como se ha quemado el proceso autonómico, lo define muy bien Agustí, nada nuevo, es decir, un partido independentista busca independencia, Convergencia es gradualista, había sido gradualista, no tiene la presa esta porque es un partido central y cuando uno pierde la centralidad pierde votos y Convergencia quiere mantener el poder, cosa que es muy legítima, pero le entra la prisa. Y cree que hay una ventana de oportunidad para sumar mayorías sociales muy amplias, que es vincular la independencia a la salida de la crisis. Y cree que de esta manera va a penetrar en sectores que hasta el momento no habían sido nunca independentistas, área metropolitana de Barcelona y Tarragona. Convoca unas elecciones plebiscitarias para sumar mayorías excepcionales, quiero recordar, y pasa de tener 62 diputados a 50. ¿Por qué? Porque todos los analistas, estos de cartera, de medios y tal, se equivocan en análisis. Se equivocan, pero vamos, recuerdo, el CEO de 70 diputados daba. Todos, y lo digo entre comillas, los palmeros ideológicos, todos se equivocan y a la vez son causa-efecto de una dinámica política. Y bueno, el resultado es catastrófico bajo esa perspectiva. A mí 50 diputados me parece muchísimo. Es el partido mayoritario de Cataluña. Pero en la estrategia política es desastroso. ¿Por qué? Porque le deja, ya no controla los tiempos. Esos tiempos que Convergencia siempre ha controlado perfectamente, ahora no los controla. Ven, ¿qué pasa? Pues que lo mejor que le podía pasar a Convergencia es que no le investiera al presidente más. Porque si no, va a tener un año por delante, repito, en manos de Esquerra. Y ya sabemos qué ha pasado en los gobiernos de Cataluña cuando Esquerra ha determinado sus políticas. Mira, Cañas. Y acabo, de verdad, acabo. Aquellos que no somos independentistas, nos preocupa la coyuntura. ¿Por qué? Pues porque realmente la situación en Cataluña haría reflexionar sobre la necesidad de un gobierno de concentración. Pero como sabe muy bien Agustí Colominas, un gobierno de concentración en los países normales, donde hay un eje, que es el ideológico, derecha e izquierda, se produce en situaciones excepcionales y todo el mundo cede. Y la izquierda y la derecha, como en Alemania, se ponen de acuerdo porque creen que tienen que adoptar una agenda reformista o una agenda de medidas que requieren de suma. Lo que pasó en Alemania. Tenemos que salir de la crisis y hay un gobierno de concentración entre el SPD y los liberales y los conservadores alemanes. Aquí hay un problema. Artur Mas, en el momento que incorpora en el escenario político de Cataluña el derecho a decidir, rompe cualquier tipo de alianza normalizada o de estrategia de pacto y de consenso o de concentración con el Partido Popular y el PSC. El PSC, si entra, será su suicidio político. O sea, yo puedo entrar, es una derivada política que puedo entender que se puede dar, sea su suicidio político en Cataluña. Total. O sea, de esta no se recuperará. Entonces, si son mínimamente inteligentes políticamente, no lo harán. Por lo tanto, ese gobierno de concentración no es de concentración, es un frente separatista. Entonces, eso rompe los escenarios de gobiernos de concentración. Y se meten dinámicas diabólicas, que es donde se va a meter la política catalana. Una dinámica diabólica que va a hacer no tomar decisiones fundamentales para salir de la crisis, porque la salida de la crisis no es la prioridad del próximo gobierno, será la consulta. Bueno, pues a algunos nos preocupa.